Bienvenidos, en este video tutorial hablaremos sobre el método de Jacobi, perteneciente al curso de métodos numéricos y programación, siendo el docente responsable el Dr. Juan Jesús Soria y realizado por mi persona, Paul Román Guerra. Comenzaremos con el algoritmo que se debe seguir para realizar este método de Jacobi. En primer lugar, para hallar x1 tenemos la siguiente fórmula, donde tenemos que y es igual a 1 y n es igual a 4. Asimismo, para hallar x sub 2, x sub 3 y x sub 4, ya se encuentra una fórmula predeterminada para cada caso respectivamente, siendo la variable única el y para los 4 casos. Se debe tener en cuenta que la cantidad de algoritmos depende del orden de la matriz que tengamos. Para poder comenzar a realizar el método de Jacobi, se debe cumplir con la siguiente convergencia. Primeramente, los elementos de la diagonal principal debe ser mayor que los demás elementos de su fila. Por siguiente, la división entre los elementos de la diagonal secundaria y diagonal principal debe ser menor que 1. A continuación, veremos un ejercicio. Tendremos una matriz de orden 4×4 con sus respectivas variables y términos independientes. Pasaremos a ver si nuestra matriz es convergente o no. Nos fijamos en los elementos de la diagonal principal sean mayores a la suma de los elementos de su misma fila. En el primer caso, el elemento de la diagonal principal es 7 y los demás elementos vendrían a ser 0, 0, menos 1. Por lo tanto, la suma de estos tres elementos tendría que ser menor que 7, en donde nos sale que es un resultado de menos 1. Por lo tanto, es verdadero. Pasamos a la fila 2, donde nuestro elemento de la diagonal principal vendría a ser menos 10, donde debería ser mayor que los demás elementos, que debería ser 1, 2, menos 1. La suma de estos elementos tendría que ser menor que 10. En este caso nos saldría 2, por lo tanto también es verdadero. Pasamos a la fila 3, que también es verdadero. La fila 4 también es verdadero. Y pasamos al siguiente paso, donde nos dice que los elementos de la diagonal secundaria sobre el elemento de la diagonal principal tienen que ser menor que 1. En este caso, los elementos de la diagonal secundaria vendrían a ser menos 1, 2, menos 2 y 1. Y los elementos de la diagonal principal es 7, menos 10, 8 y menos 5. Haciendo la división de estos datos, nos da un resultado de 0.00142827. Por lo tanto, es menor que 1. Por lo tanto, nuestro ejercicio sí converge. O sea que podemos continuar con nuestras interacciones. En este caso, vamos a tomar tres interacciones, donde comenzaremos cuando k es igual a 0, donde tenemos nuestra fórmula ya dicha anteriormente, y lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Nos dice que x1 elevado a la k más 1, sabemos que k es igual a 0, vendría a ser pues x1 elevado a la 1 es igual a 1 sobre a11. A11 vendría a ser 7 multiplicado por b1. B1 es el término independiente, que en este caso es 3, menos a12. A12 vendría a ser 0. x2 no tenemos nuestro dato, por eso lo dejamos como variable, elevado a la k, que vendría a ser 0, menos a13. A13 es igual a 0, multiplicado por x3 elevado a la k, que es 0, menos a14. A14 viene a ser menos 1, multiplicado por x4 elevado a la 0, en donde tenemos como resultado 3 séptimos, y en forma decimal sería 0.4226. Ahora pasamos a ver x sub 2, donde tenemos nuestra fórmula ya conocida y solamente tendríamos que reemplazar nuestras variables. Nos dice que 1 sobre a22. A22 vendría a ser menos 10, multiplicado por b2. B2 vendría a ser menos 17, menos a21. A21 viene a ser 1 multiplicado por x1 elevado a la 0, menos a23, que vendría a ser
2 multiplicado por x3 elevado a la 0 menos a24. a24 vendría a ser menos 1 multiplicado por x4 elevado a la 0. Esto nos da un resultado de 17 décimos, que vendría a ser 1.7. Recordemos que el valor de k es igual a 0, por eso tenemos que poner a 0. Ahora pasamos con la interacción cuando x es igual a 3. Y de la misma manera reemplazamos los valores. Nos dice que es 1 sobre a33. a33 vendría a ser 8 por b menos b3, que vendría a ser 19, menos a31, que es 3 por x1 elevado a la k, que es 0, menos a32, que es menos 2 multiplicado por x2 elevado a la 0, menos a34. a34 viene a ser menos 1 multiplicado por x4 elevado a la 0. Nos da un resultado de 19 octavos, que nos da en decimales 2.3750. Ahora pasamos por último a realizar cuando x es igual a 4, en donde igualmente reemplazamos nuestra fórmula general, donde nos dice que es 1 sobre a44. a44 es menos 5, multiplicado por b4. b4 es menos 14, menos a41, que es 1 por x1 elevado a la 0, menos a42, que también viene a ser 1 elevado multiplicado por x2 y elevado a la 0, menos a43, que viene a ser 1 multiplicado por x3 y elevado a la 0. Nos sale un resultado de 14/15. Esto vendría a ser en decimales 2.80. Así pasamos respectivamente para realizar cuando la siguiente interacción es igual a k es igual a 1, donde tenemos la fórmula general y reemplazamos nuestras variables con los datos ya obtenidos. Con x sub 2, reemplazamos sus variables. Ahora cuando tenemos x sub 3, también reemplazamos las variables, nos sale un resultado general y pasamos también a x sub 4 cuando nos sale 3.7. Ahora pasamos a la siguiente interacción y la última que hemos dicho, que sería k es igual a 2, donde obviamente seguimos con fórmulas nada más, con x sub 1, x sub 2, x sub 3 y por último x sub 4. Una vez terminado esto, pasamos a comprobar con el método o con el programa de MATLAB, donde debemos ver que nuestros resultados sean idénticos. Pasamos rápidamente a realizar este tipo de comprobación, en donde acá tenemos nuestra programación ya hecha, en donde esto está debidamente ya guardado en los documentos, en donde solamente tendríamos que seleccionar el nombre de la función, que es Jacobi Seidel, ponemos un enter y nos sale nuestra opción. En este caso tenemos dos métodos, el método de Jacobi y el método de Gauss. Como hemos comenzado, vamos a trabajar con el método de Jacobi, que es el número 1, enter. Introduce el número de ecuaciones. Como es una matriz de 4×4, tenemos 4 ecuaciones, por lo tanto, dividimos 4. Nos dice introduce la matriz de coeficientes. Nos vamos a buscar nuestra matriz de coeficientes, en donde nos se muestra acá, que vendría a ser 7, 0, 0, menos 1. Vamos a escribir todo esto. Vendría a ser primero corchete 7, 0, 0, menos 1, punto y coma. Continuamos con el siguiente signo, que sería 1, menos 10, 2, menos 1, punto y coma, 3, menos 2, 8, menos 1, punto y coma, 1, 1, 1 y 5. Cerramos corchete. Nos fijamos que estén debidamente bien escritos cada término, porque si no tendría una variación después. Donde una vez terminado de verificar, pasamos a poner solamente bien. Nos pide ahora los coeficientes independientes, que vendría a ser 3, menos 17, 19 y menos 14. Pasamos a pasar respectivamente, sería 3,
menos 17, 19 y menos 14. Cerramos por Z. Y ahí nos pide introduzca el número de interacciones. En nuestro ejercicio hemos tomado 3 interacciones, por lo tanto escribimos 3 y ponemos Enter. Acá tenemos los resultados respectivamente, en donde la primera fila viene a ser nuestra primera interacción cuando k es igual a 0, la segunda fila cuando k es igual a 1 y la tercera fila cuando k es igual a 3, en donde en la primera columna vendría a ser cuando x1, la segunda con x2, la tercera con x3 y la cuarta con x4. Pasamos a verificar los datos a ver si nos salieron como debían. Nos dicen cuando k es igual a 0 y x es igual a 1 sería 0.4286, en donde nos sale que es aceptable porque es 0.4286, lo mismo. Pasamos al siguiente cuando k sigue siendo igual a 0, pero cuando x es igual a 2. Nos dice que tiene que salir un resultado de 1.7 y vemos que sí sale, sí cumple. Cuando x es igual a 3 es 2.3750 y acá vemos cuando x es 3 y k es igual a 0, 2.3650. Pasamos cuando x es igual a 4 y k sigue siendo igual a 0. Nos dice que tiene que ser un resultado de 2.8 y también nos vemos que sale 2.8. Y así sucesivamente podemos ver con las demás interacciones para comprobar que nuestros ejercicios estén bien hechos. Eso es todo en esta oportunidad. Muchas gracias por su atención.